Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: ¿por qué cambian las cosas en mi iglesia? Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Yo soy hijo del Vaticano II. Recuerdo cuando estaba pequeñito que habían unos libritos que nos daban para aprender a responder la misa en español, porque era una novedad. Hasta que yo empecé a ir a misa pequeñito, se decía la misa en latín. Y cuando yo llegué a empezar a hacer mi primera comunión, eran las primeras misas en español. El altar se había movido del fondo de la iglesia y era el sacerdote, en vez de vernos de espalda, nos veía de frente. Yo recuerdo ese cambio muy lejanamente. Y recuerdo que había un tumulto porque ahora las canciones eran en español también. De repente esos cambios se detuvieron un poquito. Y ahora estamos de nuevo en tiempos de cambio. Y a mí me duele mucho que hay gente que no entiende que la iglesia es una cosa viva. La iglesia no es un aparato mecánico que Dios zumbó del cielo y cayó con un libro de instrucciones y decía funcione exactamente así. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo que camina en la historia. Y se le pegan cosas que le sobran a veces. Y los tiempos de cambio son tiempos de crisis. Pero como nos acaba de decir el Papa Francisco, las crisis son buenas. Porque en las crisis se crece. La iglesia actualmente está viviendo ciertas crisis. Y hay gente que se espanta y empiezan a determinar que cuando hay crisis hay que tomar partidos de una forma o de la otra. Yo sí les digo, en las crisis yo como católico tomo un partido, el Santo Padre. Yo soy fiel al Papa. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, a quien también como a mí le tocó vivir con varios papas. El Papa, llámese como se llame. Se llame Juan Pablo II, maravilloso. Benedicto, maravilloso. Francisco, maravilloso. Y el que venga, cuando venga otro, maravilloso. Porque para un católico, el Papa es el sucesor de Pedro. Ahora, hay formas que cambian. Imagínense esto. La madre, esta santa Laura Montoya, colombiana, decidió irse con los indígenas, a los que no atendía nadie en la iglesia, estaban excluidos totalmente. Es más, los católicos que llegaban por allá, le decían a los indios que ellos no tenían alma, que ellos eran animales. Ese era el mensaje que se le daba a los indios. La madre Laura tenía que enseñarles que no, que ellos sí tenían alma. Otro día les hablo los métodos que usaba para eso. Y los sacerdotes que acompañaban a los blancos que iban a las zonas de las selvas colombianas, no les importaban los indios. No les importaban. Su problema era atender a los blancos que le pagaran su plata por decir su misa y estaban felices. Pero Laura ardía en deseos de irse con ellos. ¿Y cómo trabajan las lauritas? Todavía aquí en Venezuela me contaba una laurita que cuando le tienen que dar antibiótico a un indio que es nómada y que se va para la selva por 3 semanas y tiene una infección, hay que darle el antibiótico, pues si no la infección lo va a matar con una sepsis. Pues esta monjita se arremanga con su caja de antibióticos y se va con el indio para el monte a comer culebras y monos y lo que haya. Y yo dije, pero madre, ¿cómo usted eso? Me dice, ¿quién no haría una madre por un hijo? Esa es la iglesia católica, que tiene esa intensidad de amor por el que está tratando de alcanzar. Bueno, la madre Laura con sus monjas se iba para el monte y no tenía cómo comulgar por 1 año, por 2 años, hasta que veían un sacerdote. Y recurrió a Roma para que en su tiempo le diera permiso para con una pinza de oro agarrar el Santísimo Sacramento y comulgar por lo menos a veces en sus largas estadías en el monte. Y la respuesta fue no, y casi causó un escándalo con esa petición. Hoy vemos que para distribuir mejor la Eucaristía
y alcanzar a todos y hacer un culto más solemne, los laicos con toda libertad son designados ministros de la Eucaristía y pueden repartir la comunión a los hermanos, y las lauritas que están en el monte se llevan con ellas el Santísimo y se dan la comunión unas a otras en sus largas labores allá con los indios y con las zonas que ellas evangelizan, porque su misión es la misión adyente, ese es su carisma. Les digo este ejemplo para que entiendan que la iglesia tiene que ir cambiando estructuras. ¿Qué hizo la Madre Laura en su tiempo? Se quedó calladita, dijo, es no, es no. Si la iglesia dice que es no, es no. Hoy en día la iglesia dice que sí. Comprendió más la iglesia el sentido de la Eucaristía. Comprendió más la iglesia y se ha abierto al ministerio de los laicos, ministros extraordinarios y acólitos. Es más, antes los acólitos solo podían ser hombres. Ahora la iglesia permite que las mujeres también sean acólitos. Porque aunque no hay mujeres ordenadas en la iglesia y no tenemos tradición, porque eso es lo que define en la iglesia qué se puede y qué no se puede, la sagrada tradición. Y no tenemos tradición, lo dijo Juan Pablo II bien claro, de que haya mujeres sacerdotes. Pero mujeres servidoras sí las ha habido siempre. Y es un servicio el dar la comunión. La misma comunión, hay cambios en la iglesia. Al principio no era ni pan ácimo ni pan fermentado. Los ortodoxos quedaron con pan fermentado, las iglesias orientales, las iglesias occidentales quedamos con pan ácimo. La misa, su forma de celebrar, nació una en Francia, que es el rito galicano, otra en Milán, otra forma en Roma, otra forma en Constantinopla, otra forma en Siria, otra forma en Antioquía, la de Siria, y otra en Alejandría. Entonces hay muchas formas de celebrar la misa y se fueron concretando. Lo que pasa es que en el Concilio de Trento estábamos enfrentando el problema de los protestantes, y la iglesia occidental toda se fijó en el canon romano muy riguroso para evitar lo que nos estaba pasando con los protestantes. Pero llega el siglo XX y nos damos cuenta de que la celebración eucarística ha excluido a las personas. Las personas no iban a misa como ahora, en el tiempo de Conchita. No iban a la iglesia a responder y a escuchar, sino que iban con un librito con el que rezaban, con el rosario, e incluso a veces mientras el padre daba la misa, otro predicaba un sermón montado en el ambón. Y escuchaban el sermón. Entonces por eso la campanita, para decir, ahora sí todos concéntrense que el padre va a consagrar. Y la otra campanita, ahora sí todos listos que llegó la hora de la comunión. Pero mientras esos dos momentos, la consagración y la comunión, no sonaba la campanita, tú podías distraerte haciendo el Via Crucis, el rosario, leyendo un libro espiritual, meditando, porque tú no sabías qué pasaba allá. Es más, el padre tenía orden de celebrar en voz baja. Él no decía con voz normal como ahora la consagración, sino muy bajita. Hoc es en in corpus meum, quod probo vobis tradat. Entonces, para que la gente no dudara si lo dijo bien o no lo dijo bien. Son cosas del pasado. Y ahora estamos abiertos a lo que el Espíritu nos está diciendo. Ya realmente nuestro culto está bien comprensible, bien bonito. Pero hay un problema en la iglesia, de que el mundo se nos ha alejado mucho. Y el mundo se ha rebelado contra Dios. Y nos toca, como nos dijo San Pablo VI, volver a una nueva evangelización. Una nueva evangelización. Pero ¿quién va a ser el protagonista de esa nueva evangelización? Una iglesia muy pegada al Evangelio. Porque la sagrada tradición, hermanos, es el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está presente en las Escrituras, en los 4 Evangelios. Y ahí vemos una comunidad donde los apóstoles actúan junto con los discípulos. Vemos a Pablo, pero él tiene al lado a Priscila, Aquila, Sóstenes, que son personas que lo ayudan en su ministerio. No son obispos ni son sacerdotes. Es una iglesia que camina junta y que camina con el mundo, buscando al mundo. De eso se trata nuestros nuevos tiempos sinodales, a los que tenemos que estar abiertos. Antiguamente
teníamos una forma de autoridad en la iglesia que se parecía mucho a la de los señores feudales. Es más, la obediencia misma, cuando vamos a ser ordenados los sacerdotes, la juramos con un gesto feudal. El gesto feudal era que el señor feudal se sentaba y tomaba en sus manos las manos del siervo que le iba a servir y le juraba por Dios que le iba a ser servicial toda la vida. Yo puse mis manos juntas y las seguiremos poniendo los sacerdotes en las manos del obispo. Y el obispo nos dice: ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y yo digo: sí, prometo, y no me arrepiento de haberlo prometido. Pero hoy en día el obispo no me va a decir a mí fríamente: Roberto, estás destinado a tal parroquia y vete. Amén. Sino que dialoga conmigo. Y va a hablar con los demás padres. ¿A quién podemos enviar a esa parroquia? ¿Quién es el más conveniente? Y los padres van a decir: bueno, por el carácter, la forma de ser, yo creo que fulano. Y después que el obispo toma consejo, le dice al sacerdote: ¿a ti te parece que aceptas este cargo, esta necesidad que tenemos que encomendarte? Y el padre dice: sí, monseñor, pero tengo una pequeña objeción, que es esto, aquello. Bueno, lo resolvemos de tal manera, en un diálogo amoroso. Eso no existía antes. Y así vemos ciertos cambios en la iglesia. Y hay gente que se asombra. Pero es que si la iglesia fuera una cosa muerta, como un jarrón, como esta imagen de Santa Teresita o esta imagen del Mapamundi, si lo ves cambiado, asústate, porque algo raro pasó. Pero yo tengo afuera una cantidad de maticas que quiero mucho, de trinitaria y de distintas flores. Tengo una orquídea que me regaló mi hermana. Y si yo no viera cambios nunca en ellas, pensaría: la mata se me murió. Y es un vegetal. Imagínate la perrita que tengo afuera. Ella se mueve para acá y para allá. Cambia todo el tiempo. Y la iglesia es un organismo vivo. Nosotros somos parte de esa iglesia. Tenemos el evangelio y la tradición apostólica que no cambia. Pero en muchísimas otras cosas tenemos que amoldarnos, cambiar. Como decía el Papa Juan Pablo II, usar nuevos métodos, nuevas formas, nuevas expresiones para predicar el evangelio, incluso para celebrar nuestra vida sacramental. Y es por eso que hay cambios en la iglesia. El que quiere una iglesia inmutable, pues realmente no está viviendo el misterio que Cristo dejó en la tierra. La iglesia es un reflejo de Jesucristo. Y Jesucristo es un Dios que se encarna, se hace hombre para vivir en la historia con nosotros y para hablarnos en el lenguaje con que nosotros hablamos, para llenarnos de su luz. Y así la iglesia, que es espiritual, se encarna en la historia de los hombres y camina con los hombres. Es verdad que en estos cambios de renovación siempre es válido algo que se decía mucho cuando el Concilio Vaticano II. Pero eso es válido para los que, entre comillas, son de derecha y los que son de avanzada. Cuando tú terminas de bañar un bebé, tienes que tirar el agua del baño, porque esa agua está sucia, ya no sirve ni para beber, ni para nada, ni para regar las matas porque tienes jabón. Pero debes tener cuidado que cuando tires el agua del baño del bebé, no tires el bebé o parte del bebé con el agua. Es una imagen muy clara. Cuando nosotros vamos a evolucionar como iglesia, no podemos dejar de lado, por ejemplo, el mandamiento del amor, ni la unidad, que son esenciales, ni la autoridad apostólica, son esenciales, ni el amor al Santo Padre, al colegio de los obispos, que son esenciales. La jerarquía es esencial en la iglesia, pues Cristo mismo la formó, en el Evangelio está claramente, ni ninguno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que fueron instituidos por Dios. Pero hay muchas cosas que son, ¿y a quién le toca el discernimiento? Pues a todos juntos. Todos juntos. Ahora en la sinodalidad todos podremos discernir con la gracia del Espíritu Santo. Discernir en el Espíritu. Pero al final tenemos unos pastores. Y yo quisiera decirle a tanta gente que objeta, que critica, que se escandaliza dentro de la iglesia, que yo aprendí una cosa de unos evangélicos. Yo estaba jovencito y estaba conversando con un grupo misionero evangélico. Estábamos dialogando, estaba en una cena.
Yo le dije, mira, yo como sé que mi obispo tiene sucesión apostólica, yo confío en él plenamente, pues yo sé que él viene en una sucesión, lo ordenaron los obispos, los apóstoles a los obispos hasta que llegó mi obispo. Pero ustedes que no tienen sucesión apostólica, ¿cómo hacen para la obediencia, para la armonía con sus pastores? ¿Y sabes qué me dijeron los evangélicos? Nosotros confiamos en nuestros pastores. Mientras no nos manden a pecar. Si ellos toman una determinación, le van a dar cuenta de eso al Señor y confiamos en nuestros pastores. Y a mí me duele un poquito que esos hermanos separados confían en sus pastores y hay personas que se dan, no sé qué decir en este momento, se dan el caché de decir yo no confío en mi obispo, yo no confío en mi conferencia episcopal, yo no confío en el Santo Padre. Porque yo que conozco tanto la verdad, no me confío en lo que ellos deciden. No obedeceré es una palabra que no viene del cielo. Ustedes saben de dónde viene. Romperé la comunión es una palabra que no viene del cielo. Ustedes saben de dónde viene. El Espíritu Santo tiene que venir con un nuevo Pentecostés de unidad. Un nuevo Pentecostés de caridad. Para que seamos gente fiel a la iglesia. Fiel a nuestros pastores. Y que se acabe toda esa objeción. Y si la iglesia hoy entra en un cambio, entra en un progreso, para alcanzar al hombre, tenemos un Papa maravilloso que dice, hagan lío, equivóquense. Es de humanos errar. Tienen derecho a equivocarse alguna vez. Eso a mí me parece maravilloso. Porque vemos cómo Jesús con sus apóstoles se equivocaban a cada rato. Dígame el pobre Pedro, que iba a ser el Papa. Se equivocó tantas veces, pero sin embargo el Señor estaba allí para corregir, para enmendar, y sigue estando aquí el Maestro vivo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y Él no dejará que nunca se desvíe de la verdad. Y recuerden siempre que se vean tentados por esas voces, que la iglesia no va a sucumbir. Jesucristo dijo, el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Entonces no tengamos miedo, vamos a confiar y vamos a andar en la nave de Pedro. Y si la nave de Pedro necesita que se le raspen los pisos y se ponga una nueva cubierta para que funcione mejor el barco, si hay que bajar las velas y poner otras y remendarlas, siempre será la barca de Pedro, la barca de Cristo, aunque se remodele muchas veces. Tengamos confianza en nuestros pastores. Ahora que estamos en tiempo de sinodalidad, participemos del sínodo, con nuestra oración y con lo que nos pidan. Y aprendamos poco a poco a ser la iglesia que Jesús soñó para el siglo XXI. Porque Jesús sueña una iglesia para cada año, para cada década, para cada siglo. Y tú y yo tenemos el inmenso privilegio por el bautismo de ser parte de esta iglesia. Que Dios te bendiga. Y que podamos todos decir como Santa Teresa al final de la vida, muero hijo de la iglesia. Morir hijo de la iglesia es nacer como hijo del cielo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz semana. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios. Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.